hablando del factor trabajo. Perdón, hablando del capital y la empresa como factores productivos. Recuérdense que la empresa es la que organiza la producción, pero esta empresa tiene que incorporar factores productivos. Va a tener que comprar factores productivos. ¿Ya? Entonces, atentos, por favor. ¿Qué es el capital? El capital, que hoy lo vamos a conocer como la abreviación K, capital K, es un factor derivado. Es un factor derivado. ¿Y por qué es un factor derivado? Porque como la semana pasada habíamos explicado que el capital aparece cuando el hombre y la mujer con su trabajo transforman la naturaleza y convierte en un capital como sus propias herramientas, como la flecha, el arco, ¿no? Para cazar o pescar las redes. Bien. ¿Y qué se obtiene después de la producción? Claro, pues no, hay que producir el capital. Ahora, vamos a la economía mucho más moderna, ¿no? El capital es un factor de producción que interviene en el proceso de creación de bienes y servicios. Aquí tenemos la empresa y la empresa que crea los bienes y servicios tiene un capital por acá. Tiene un capital. Naturaleza, trabajo y capital. Vamos a poner capital acá en medio. Entonces, el capital es un factor de producción que utiliza la empresa para crear bienes y servicios. Como factor de producción, se dice que es un derivado porque deriva el trabajo del hombre sobre la naturaleza. Hoy el capital podemos dividirlo en tres. El capital físico que está formado por un conjunto de bienes de capital, como por ejemplo maquinarias, herramientas, equipos, edificaciones. Eso nos viene de capital, ¿no? Maquinarias, herramientas, equipos, edificaciones. Todo lo que es el capital físico hace referencia a todos los medios tangibles que las empresas cuentan para poder crear bienes y servicios, materias primas, insumos, materiales, maquinarias, herramientas, equipos, edificaciones, vehículos, vendría a ser el capital físico. El segundo capital que hacemos referencia es el capital humano. Desde el punto de vista del factor productivo, el capital humano está más ligado al trabajo, ¿no? Sí, más ligado al trabajo. Pero no hay que dejarlo pasar porque esto ha venido ya 2 veces en examen de admisión. Cuando se habla del capital humano, y lo vamos a abreviar cada capital y humano, ¿sí? K sub H, este capital humano se va a formar o está en función a, ¿no? Los años de escolaridad, o sea, educación, capacitaciones, experiencia de las personas. Está también en función a la buena salud emocional, psicológica, física de la persona. Un buen capital humano implica mayores salarios, ¿no? Y el tercer capital que vamos a tomar en cuenta es el capital financiero. Claro, si uno quiere constituir una empresa, más o menos sin una empresa, necesitamos comprar el terreno, necesitamos comprar maquinarias, herramientas, equipos, edificaciones, ¿no? Tenemos que tener acceso a un dinero. A ese dinero se llama capital financiero. Al dinero que necesitamos para formar una empresa. ¿Y quién nos estaría dando un capital financiero? La banca, un crédito financiero. Entonces, en resumen, ¿qué es el capital? El capital es un factor de producción. Cuando hablamos de capital, hacemos referencia a ese factor derivado que el hombre utiliza
para crear bienes y servicios. Bien. Ahora, ¿por qué es importante el capital? ¿Por qué el capital es importante? ¿Por qué decimos que el capital es importante? Ah, ya, profesor. El capital es importante por muchos factores. Uno de los factores es que si nosotros hacemos uso intensivo del capital, profe, ¿qué es uso intensivo del capital? Si en nuestra producción, si en nuestra empresa compramos tecnología de punta, maquinarias modernas, aumenta nuestra productividad, aumenta el rendimiento del trabajador, una que tiene máquinas auxiliares más capaces, más rápidas, se obtiene mayor rendimiento y ganancia por parte de la empresa. Mejora la calidad. O sea, el capital es bueno, sí, y su uso intensivo también. Pero desde el punto de vista del factor trabajo, la máquina reemplazaría al hombre y que generaría un desplazamiento laboral. Ustedes recuérdense la película de Willy Wonka, ¿no? Hay una escena donde, donde al niño le cuentan cómo el padre o el abuelo fue despedido, ¿no? Porque el abuelo o el padre, no recuerdo bien, el niño que soñaba ir a la fábrica de chocolates, trabajaba en una fábrica de dentríficos y él ponía la tapita a la pasta, ¿no? El papá, ahí está, ¿ves? Esa película que lo has visto como 20 veces, sí, o el abuelo, ¿no? Bien, y abuelo o padre, ¿por qué fuiste despedido? Ah, porque el capitalista, el dueño que compró una máquina, ¿no? Y la máquina se encargaba de poner las tapitas y luego fue despedido el papá o el abuelo. Ajá. Eso es más o menos la figura donde uno debe tomar en cuenta, ¿no? Uno de los males del capital, o uno de los desventajas del capital, es que va a generar un desplazamiento laboral del obrero. ¿Te imaginas que, mira, la agricultura genera trabajo, hace uso intensivo del trabajo, del factor trabajo, ¿no? Por ejemplo, para las cosechas se necesita mano de obra en el Perú. Estamos hablando de terrenos de sembrío de 5 hectáreas para abajo, ¿no? Pero te imaginas que introdujamos la forma en que en Holanda se hace la cosecha, ¿no? Unas tremendas máquinas especiales que corren por los surcos de la cosecha de papa, y esa máquina cosecha papa y la va seleccionando, grande, pequeña y mediana. Ah, profesor, entonces yo compro esa máquina y ya a la hora de cosecha ya no contrato personal ya. En esa zona agrícola va a generar desempleo, ¿sí o no? Eso es una de las desventajas del capital. Bien, continuamos. La clasificación del capital. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo ok? ¿Todo ok, jóvenes? Mm, ya. Vamos a ver el capital desde otro tipo de enfoque. El enfoque del capital productivo, ya, el enfoque neoclásico, mira, el enfoque neoclásico, que hay economistas que creen en el mercado, en el libre mercado, poca participación del Estado, ¿no? Los de derecha, por decirlo así, divide el capital productivo y el capital lucrativo, ¿ves? Y luego vamos a ver el enfoque marxista, el enfoque de Carlos Marx, ¿no? Un enfoque socialista, por decirlo de izquierda, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del enfoque neoclásico, el capital sí en dos, capital productivo y capital lucrativo. El capital productivo es aquel capital que crea riqueza, crea bienes y servicios. Y en su función a su rotación, o sea, de acuerdo a cuántas veces utiliza ese capital en un proceso productivo, se divide en dos, capital fijo y capital circulante.
Todos tenemos una prenda en el cuerpo ahora, ¿sí o no? Muy bien, pues una casaca, una chompa, una polera, profe, yo soy caluroso, tú un polo. ¿Y cómo se fabrica ese polo? Desde el punto de vista neoclásico, se utilizó capital productivo. ¿Cuáles son? Las maquinarias, las herramientas, los equipos, los edificios, los vehículos que permitieron la producción de ese polo, ¿no? Hasta su puesta en mercado. Y el otro son las materias primas, los insumos, los materiales que se transformaron para hacer el producto final. O sea, desde el punto de vista productivo, neoclásico de la producción, el capital fijo es el conjunto de, ¿no? de maquinarias, herramientas, equipos que permiten la producción de bienes y servicios, que día y noche, noche y día están en etapa de proceso productivo. Lo que se usa todos los días y que como se utiliza todos los días, se desgasta, pierde su valor. Poco a poco la máquina no vale menos en el mercado. ¿Por qué? Porque está despreciándose, se desgasta, ¿ves? Entonces el capital fijo se deprecia, depreciación. En cambio, el capital circulante es aquel capital que se transforma en el bien final. El capital circulante solamente se utiliza en un solo proceso productivo. La tela se convierte en polo más tarde. El cuero se convierte en zapato más tarde, ¿no? La uva se convierte en vino más tarde. La harina se convierte en pan más tarde. A eso, de eso hablamos, o ese es el capital circulante, ¿no? El conjunto de bienes que solamente sirven en un solo proceso productivo. ¿Por qué? Porque se va a transformar en el bien final. El dinero que yo tengo para comprar maquinarias, herramientas, equipos, edificios, vehículos locales, capital fijo, ¿no? Y se va a cristalizar en capital fijo cuando lo adquiera ya. En cambio, el capital circulante son los insumos, las materias primas, incluso la fuerza de trabajo, ¿no? Para pagar a esa fuerza de trabajo. Bien, en cambio, desde el punto de vista lucrativo, enfoque no clásico, este capital no produce bienes y servicios, no lo hace. Simplemente que genera una renta, un ingreso al propietario. El señor Barriga, ¿de qué vive? De sus rentas. Entonces, esa vecindad, ¿qué representa? Un capital lucrativo, ¿ves? Mi dinero que lo deposito en un banco, que me genera una tasa de interés, y hay personas que viven de sus intereses nada más. Ahorristas que depositan 5 millones de soles a un 6% son 300.000 soles al año que gana de tasa de interés. 300.000 o 30.000 soles. Es buen dinero. Pero la gente vive de sus rentas, claro. Los que tienen propiedades, sí. O el dinero que yo no invierto en la Bolsa de Valores de Lima, que me puede pagar intereses por los bonos o dividendos por las acciones. Ah, profesor, ese es capital lucrativo. ¿Ya? Muy bien. Y desde el punto de vista marxista, jóvenes, desde el punto de vista marxista, el capital, el capital se divide en dos. El capital que genera riqueza y el capital que no genera riqueza. Pero ¿quién es Carlos Marx? Filósofo, periodista, economista, historiador, sociólogo alemán, que él habla del capitalismo como una forma de producción, ¿no? avasallante hacia el obrero, ¿no? Dice, ¿no? El obrero gana salario y subsistencia de miseria. A pesar, a pesar
que es la fuerza de trabajo la que verdaderamente origina la riqueza. Entonces, desde ese punto de vista, el amigo Carlos Marx dice lo siguiente, ¿no? Si la fuerza de trabajo es la que verdaderamente origina la riqueza en un sistema capitalista, es al obrero que hay que pagarle, pues, ¿no? Porque el obrero y la obrera es la que genera la riqueza con su fuerza de trabajo, que vendría a ser energía física o mental. ¿Ya? Bajo ese concepto, jóvenes, bajo ese concepto, habría que ver qué es el capital constante, entonces qué es el capital variable. Y para Carlos Marx, el capital constante es lo siguiente. Es todo. Capital constante es todo. Desde las materias primas, los insumos, materiales, maquinarias, herramientas, equipos, edificios, edificaciones. Todo. Excepto el dinero que se destina a contratar, pagar a la fuerza de trabajo. Es el capital variable. ¿Y por qué le pone constante? Porque ese capital no genera riqueza, no aumenta, sino solamente transfiere su valor a la prenda de vestir, transfiere su valor al pan. O sea, el capital constante, como son maquinarias, herramientas, equipos, edificios, insumos, materias primas, no, no reproduce nada. En cambio, el capital variable sí, dice, ¿no? Porque es el capital que se va a encargar de comprar la fuerza de trabajo. Entonces el capitalista dice, a ver, obrero, estás contratado. Tu horario es de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Bien. Y él analiza, ¿no? En esa jornada laboral, ¿cuánto genera como riqueza? 200 soles un obrero, cada obrero. ¿Y cuánto se le paga? 50. ¿Dónde están los 150 adicionales que no están compensándose? Eso se llama la plusvalía. Y esa plusvalía, ¿quién se lo apodera? El capitalista. Y la sumatoria de esa plusvalía genera la verdadera riqueza, ¿no? Para el capitalista. O sea, desde el punto de vista marxista, el capital variable es el capital que crece. ¿A punta de qué? A punta de plusvalía. Yo puedo estar trabajando en una fábrica como obrero y percibo 50 soles diarios. Pero ¿cuánto es la riqueza que genero en una jornada laboral? 100. ¿Dónde están los 50 que no me están pagando? Ahí está la plusvalía. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, jóvenes. Ya tenemos varios conceptos de capital, ¿no? Capital fijo, capital circulante, capital lucrativo, capital constante, capital variable. Si tú has percibido, ¿no? Amigos entrañables de Engel, sí, amigos. Eso lo ven en filosofía, creo, ¿no? A Engel, ¿no? Cuando Carlos Marx adquiere popularidad en el mundo académico ya, en Europa, ¿no? Sus opositores buscaron hacerle daño, ¿no? Y, y cómo querían hacerle daño, desprestigiándolo. Entonces, Carlos Marx tuvo un hijo con la empleada del hogar, ¿ya?
Y entonces eso iba a ser un escándalo, ¿no? Para él, la sociedad no le iba a ver mal. Entonces Angel firmó al hijo. Angel dijo, yo soy el padre. Mira ese grado de amistad que tuvieron Carlos Marx con Angel. Carlos Marx muere en soledad en Inglaterra. Se dice que a su velorio llegaron 6 personas, 7 personas. Carlos Marx tuvo 5 o 6 hijos, creo. Casi todos murieron de tuberculosis. Bien. Siguiente. Ahí tenemos el enfoque, ¿ves? Este es neoclásico, este es el capital productivo, si en dos, ¿no? El fijo y el circulante. Y este es el marxista, que es el capital constante, es de los dos, toma de los dos, ¿no? Del fijo y circulante, pero no toman la fuerza de trabajo, ¿no? Quien toma la fuerza de trabajo es el capital variable. Y del punto de vista, quien crea valor, este crea valor, ¿no? El capital variable porque este va a generar la plusvalía. Hay que tener bien en cuenta esto, que el constante lo es casi todo, excepto la fuerza de trabajo. Entonces, si te viene un examen de admisión, una empresa compra un torno, martillos, guachas, clavos, pegamento. Ah, pero eso está haciendo referencia al capital fijo y al capital circulante, ¿sí o no? Claro, puede ser la clave de capital constante. Y si una empresa contrata a 300 obreros, nada más, ese es fuerza de trabajo, profesor. La clave busca capital variable primero. Bien, otras formas de capital. El capital comercial tenemos, miren, ¿qué es un comerciante? Compra por mayor y vende por menor. O sea, tiene un margen de ganancia y ese margen de ganancia vendría a ser así, ¿no? Precio de venta menos precio de compra. ¿Se entiende? Te lo ven en el razonamiento matemático, RM. Yo compro por mayor y vendo por menor. Mi capital comercial se está formando a través de la diferenciación de los precios, ¿no? En este caso compro, si soy un comerciante, compro por millar los plátanos y lo vendo por unidades. El capital industrial es propio de los países desarrollados, ¿no? Con la revolución industrial 1 y 2 aparece la máquina y esta máquina aparece en las fábricas, pero las fábricas que necesitaban personal obrero. Y entonces ahí aparece, ¿no? El capital industrial, aquel capital máquina obrero, máquina obrero. ¿Y qué se va a extraer del obrero? Su plusvalía, ¿no? Al que se forma, el capital industrial, la que forma plusvalía a través de los salarios de subsistencia. Siguiente, el capital bancario es aquel capital, ¿no? Es aquel capital que se va a formar de una tasa de interés. Por ejemplo, si tú te prestas dinero, el banco te cobra una tasa de interés activa, ¿ves? ¿Sí o no? En cambio, cuando tú depositas en el banco te paga una tasa de interés pasiva. Y esto genera una diferencia entre tasa e interés. A eso se llama el spread bancario. ¿Qué es el spread bancario? Es aquella diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. A veces no entienden rápido esto. A ver, profesor, cuando yo voy al banco y pido un crédito, ¿el banco qué me cobra? Una tía. Puede ser 20, 30, 40%. Profesor, y cuando yo rompo el chanchito y ahorro en el banco, ¿qué me paga? Una tasa de interés pasiva. ¿Quién es mayor? La tía es mayor que la TIP, ¿no? Porque el banco va a tener que ganar. Y sobre eso es que está formado el capital bancario. Si se fusiona el capital bancario más el capital más el capital industrial, ¿qué me da? El capital financiero. Entonces, el capital financiero hace referencia a todo el capital que circula ahora por el mundo, por las bolsas, cuando las grandes empresas compran una a otra, el capital financiero. Ese capital financiero, ¿de qué resulta? Resulta de la fusión de la unión
del capital industrial y el capital bancario. ¿Ya? Muy bien. Y el otro, el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Aquel dinerito que me van a prestar para yo iniciar mi proceso de producción. De pronto tengo ya las máquinas, tengo mis trabajadores ya, pero ¿qué necesito? La tela para comenzar a confeccionar uniformes escolares, capital de trabajo. Mi banco me puedes prestar 20.000 soles para capital de trabajo. ¿Qué necesitas comprar? Tela, cierres, botones y hilo. Bien, aprobado. De pronto tengo mi plantación ya. He hecho los surcos de mi terreno, porque viene la campaña de siembra. ¿De qué? De tomates. ¿Qué necesito? Tengo para la semilla, pero no tengo para qué, para el riego. Capital de trabajo. De pronto soy confeccionista de zapatos. Tengo ya todo hecho ya, todo, la planta está instalada ya, máquinas, obreros. Incluso tengo el cuero, pero no tengo dinero para comprar la suela. Capital de trabajo. El capital de trabajo permite, permite, ¿no? Permite encender la chispa de la operación y mantener la operación constante, ¿no? El famoso capital de trabajo. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, jóvenes, porque terminamos con capital. Ahora entramos a empresa. Preguntas, por favor. Un ejemplo de capital financiero, cuando, por ejemplo, el amigo Mark Zuckerberg se compra a WhatsApp. Otro ejemplo de capital financiero, cuando Avon es adquirida por Natura, porque Natura, la brasileña, se compra Avon, ¿no? Por acciones mayoritarias. Otro ejemplo de capital financiero, cuando, cuando la financiera Edificar se compra mi banco en el Perú. Edificar es la empresa financiera del BCP. Ahora se lo compró a mi banco y mi banco ahora es del BCP. Ya, siguiente. La empresa. ¿Qué es la empresa? Es un factor de producción, ¿no, jóvenes? Sí, ahí está, ¿ves? La empresa va a combinar los factores productivos. ¿Qué viene por aquí? Naturaleza, trabajo y el capital, ¿ves? Los combina para crear bienes y servicios. Esa es la empresa. Es la unidad básica de producción. Eso es una empresa. La unidad básica de producción es la empresa. ¿Y qué es la empresa? La que va a combinar los bienes y servicios. ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es la característica de la empresa? Vamos a ver por aquí. Tiene un fin económico. ¿Cuál es el fin económico? Crea riqueza. ¿Y crea riqueza a través de qué? De la combinación de los factores productivos. Cuando hablamos del fin económico, es que la empresa va a combinar naturaleza, trabajo y capital y va a crear riqueza, bienes y servicios. Tiene un fin lucrativo y el fin lucrativo de la empresa es maximizar ganancias.
para poder maximizar ganancias, tiene que minimizar costos. Es por eso que la señora que tiene un restaurante no compra arroz en Metro, no. Se va al mayorista y compra por saco. No compra la carne en Plaza Vea, se va al Camal. O la tía Veneno que vende pesca, que vende ceviche, no compra el pescado en la paradita o en la bodega, ¿no? Menos el supermercado, ella va al terminal pesquero. ¿Por qué, profesor? Porque minimiza costos para maximizar ganancias. El fin lucrativo de la empresa es maximizar ganancias. Y el fin mercantil de la empresa es que esos bienes y servicios que crea la empresa terminen donde para la venta al mercado. Entonces, el fin mercantil es que ese producto entre al mercado para su venta. Y a veces va a primar el fin mercantil sobre la lucrativo. Por ejemplo, yo soy un empresario de la moda. He fabricado vestidos enterizos que le llaman mono, ¿sí? Por 100.000 unidades, de todas las tallas. Pero se acerca el invierno y tengo 3.000 unidades que no he vendido. Normalmente lo vendía a 100 soles. Tenía un margen de ganancia de 70 soles. 30 era mi costo de producción, 70 soles era mi ganancia, no, por vestido. Ahora que viene el invierno y para la siguiente temporada ese mono ya no va a estar de moda. No, ¿qué hago yo? Ah, muy bien. Un remate. Cyber wow. No, remate. Ya no lo vendo a 100, lo vendo a 80. Lo vendo a 70. Lo vendo a 60. Lo vendo a 50. Lo vendo a 40. De repente ya pasó un año. Lo vendo a 30. Solamente estoy recuperando mi costo, ¿sí o no? Ajá. A veces hay situaciones donde la empresa sacrifica margen de ganancia para agotar stock. Y lo que prima es el fin mercantil. ¿Han entendido, jóvenes? Así es como el black también. Así es, así es. ¿Se entendió hasta aquí? Tiene una organización propia, eso lo vamos a ver ahora cómo se organizan las empresas, y tiene una responsabilidad social, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad social de las empresas, estaríamos hablando que los bienes y servicios que deben producir las empresas tienen que ser aptos para el consumo, ¿no? Que no nos haga daño, ¿sí? Al menos en el consumo que no haga daño. O sea, de pronto la empresa tiene que ser responsable con los márgenes de ingreso, ¿no? O las limitaciones o la regulación que tiene el Estado con respecto a ciertos usos de los insumos, por ejemplo. No debemos pasarnos por los márgenes de aceptables, permisibles de las grasas saturadas, por la sal, por el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso forma parte de la responsabilidad social. Pero también las empresas son conscientes que cuando producen contaminan. Toda actividad productiva contamina, jóvenes. Puede ser sonora, puede ser emisión de gases tóxicos, etcétera, etcétera. Y una forma de responsabilidad social es eso, pues no, tratar de revertir ese tipo de externalidades negativas, que eso así se llama. Entonces, una mina podría reforestar para que de alguna otra manera, ¿no? Ese monóxido que saca con su chimenea, ¿no? Repare la contaminación o minimice o busque
estar bien con la sociedad. Una empresa que, por ejemplo, financiera. Profe, esta empresa financiera no hay emisión de gases tóxicos, ¿no? Pero puede estar atenta a las demandas sociales. Por ejemplo, de pronto se derramó petróleo en Ventanilla, esta empresa financiera, que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, Participa en actividades para proteger a los animales que han sido perjudicados de alguna otra manera, ¿no? Compra granjas, jaulas especiales para su protección y luego tratarlos en libertad. O de pronto restaurantes que no tienen nada que ver con contaminación del medio ambiente, ¿no? Colaboran con dar desayunos a las escuelas rurales más necesitadas. Eso también forma parte de la responsabilidad social, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Recuérdense que las empresas son las unidades de producción y a través de esa combinación de los factores productivos generan riqueza. No solamente la riqueza a través de bienes y servicios, sino incorporan valor agregado. Y esa incorporación de valor agregado depende mucho de la habilidad de la habilidad empresarial, pero si no también depende también del capital, del trabajo y del buen insumo, materia primas. Las empresas, vamos a ver su clasificación en el siguiente PPT, pero alguna pregunta hasta aquí. Preguntas que la voz me estoy recuperando de la semana pasada, estaba bien mal. ¿Quién se encarga de supervisar la empresa para que cumpla su responsabilidad social? Ah, ya, esa es buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían que la última campaña navideña, el panetón tonto fue sacado de circulación por pasarse los límites permisibles permitidos en uso de grasas saturadas, ¿no? Indecopi es uno de ellos, ¿no? Desde el punto de vista que las empresas tienen que producir bienes aptos para el consumo. El Estado da márgenes de contaminación ambiental, contaminación sonora. Por eso la mina contamina, claro que sí, todo actividad contamina, pero la contaminación no está prohibida, porque el Estado le pone regulación a la contaminación. Por eso cuando se maneja un vehículo contamina, ¿sí o no? Claro. ¿No ven el tubo de escape bota monóxido de carbono? CO2 bota, ¿sí o no? Sí, por ejemplo en Europa, ¿no? El vehículo tiene que ser Euro 5, Euro 6, creo, ¿no? Que la combustión es mucho menor. Aquí también, por eso hay revisión técnica. Cada año los vehículos pasan por revisión técnica. Y aquel vehículo que está botando, quemando mucho o teniendo mucha combustión por el tubo de escape, ese no va a pasar revisión técnica. Es el propio Estado. Por responsabilidad social se entiende que la empresa debe producir bienes y servicios aptos para el consumo, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, y eso vamos a ver más adelante, ¿no? O ya lo hemos visto de repente, hay una simetría en la información, profe. Yo como consumidor no sé muy bien qué estoy comiendo. Entonces el Estado ahí dice, muy bien, si la empresa tiene una responsabilidad social, pues la empresa tiene que comunicar con su consumidor qué ingredientes tiene. Y te lo pone en la envoltura, por ejemplo. El peso neto, las unidades y los ingredientes que tiene ese producto que vas a comer. Como son pequeñitos, el Estado dice, un momentito, ¿sabes qué? Ponme un autógono, ¿no?
alto contenido en azúcar, en grasas saturadas, en sodio, etcétera, etcétera. Al margen de eso, por acción social también se debe entender que las empresas generan externalidades negativas, generan contaminación. Toda actividad productiva genera una contaminación, jóvenes, ¿ya? De manera directa o indirecta. Todos tienen chimeneas y las que no tienen chimeneas también consumen y eso también genera externalidades negativas. Entonces, estas empresas conscientes de ello, aunque no todas, conscientes de ello, buscan utilizar tecnología limpia que reduzcan los márgenes de contaminación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Adidas produce zapatillas. Sí, profesor. ¿Contamina? Claro que contamina, pues. No, sí, bien. Pero, profesor, entonces, ¿dónde está la responsabilidad social de Adidas? La serie Booms de las zapatillas de Adidas son fabricadas por botellas plásticas, pero no cualquier botella plástica que se ha recogido del mar. Es que Adidas se enteró que había una ONG que se dedicaba a rentar barcos, ¿no? Y sacar las botellas del mar. Un buen proyecto, ¿no? Pero ese proyecto tenía viabilidad, bueno. Y esa botella del mar tenía que tener un precio de mercado. Y él dice, yo lo compro. Perfecto, ¿no? ¿Te imaginas que los consumidores, ¿no? Conscientes de que los plásticos del mar que forman casi un país en tamaño y extensión? Ah, muy bien. Adidas tiene responsabilidad social. Y cuando tú compras esas zapatillas, en la caja dice, no, creo que son 20 botellas, 25 botellas, ¿no? Que se han utilizado para fabricar esas zapatillas. Eso es responsabilidad social. Cuando el restaurante Siete Sopas, ustedes conocen, Siete Sopas, ¿no? Desde sus inicios, 300 desayunos y almuerzos o llevaban, porque hasta la pandemia le perdí la vista, a San Juan de Miraflores, a Pamplona, a un colegio público, de los más pobres en Pamplona. ¿Quién obligaba a Siete Sopas llevar desayuno y almuerzo para ese colegio? Nadie. Responsabilidad social. ¿Ahora sí entendieron? Bien, continuamos. Clasificación de las empresas desde el punto de vista jurídico, o sea, del derecho, se dividen en dos: empresa individual y la societaria, ¿no? La societaria, por aquí tenemos la societaria, ¿ves? O la mercantil, ¿ves? Uno, la empresa individual, su nombre dice un hito solo, se puede dividir en dos: unipersonal o IRL. ¿Qué es el unipersonal? Una persona natural con negocio. Tengo mi DNI, saco unas copias de recibo de agua, luz, teléfono, me voy a Sunat y saco el RUC. ¿Qué negocio vas a hacer? Quiero una cabina de internet, una bodega, ¿no? Algo rapidito, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el nombre? Ya, ahí tú estás pensando en el nombre de tu negocio. Y con ese RUC mandas a imprimir boletas, que es fácil eso, y te aproximas ¿a dónde? A la municipalidad a sacar la licencia municipal. ¿Y qué eres? Persona unipersonal. Empresa unipersonal o persona natural con negocio. Tu responsabilidad es ilimitada. Esto es lo más importante. ¿Qué significa ilimitada? Que si tú tienes acreedores, profe, ¿qué es un acreedor? Institución a que yo le debo dinero, tu acreedor, si te cobra, ¿no? Te puede embargar tu patrimonio, tu propiedad personal y empresarial. O sea, la deuda se responde con patrimonio empresarial y patrimonio personal, cuando la responsabilidad es ilimitada. La deuda se responde con propiedad, no,
empresarial, o sea, la empresa como persona jurídica tiene sus propiedades, la máquina, el vehículo, ¿no? Y si no le alcanza, te embarga tu propiedad como persona natural, o sea, tu apartamento, ¿no? Tu motito, tu laptop, etcétera, etcétera. Y una IRL, empresa individual de responsabilidad limitada, eso implica que como tú estás formando una IRL que es responsabilidad limitada, la responsabilidad solamente se limitaría a una deuda con, con compromisos de la persona jurídica nada más. No se va a tocar al patrimonio de la persona natural. O sea, si tú tienes una IRL y el banco viene a embargar, el banco solamente puede tocar el patrimonio empresarial, nada más el patrimonio de la persona jurídica, más no tocaría el patrimonio de la persona natural. Muy bien. ¿Se entendió la diferencia entre responsabilidad limitada e ilimitada? ¿Se entendió? ¿Ha entendido, jóvenes, la diferencia? Una EIRL, si es que tiene acreedor, si debe dinero y el acreedor viene a embargar, por ejemplo, solamente puede tocar el patrimonio de la persona jurídica. ¿Quién es la persona jurídica? El patrimonio de la empresa. Mas no podría tocar el patrimonio del dueño, que es la persona natural. Tú tienes que diferenciar entre persona jurídica y persona natural. ¿Quién es la persona jurídica? La propia empresa. ¿Quién es la persona natural? El que crea la empresa. Aquilino Flores, la persona natural. Topitop, la persona jurídica. Aquilino Flores es el dueño de Topitop. ¿Me entiendes? Si Topitop fuera una IRL y le debe al BCP, el BCP embarga ¿qué cosa? ¿Embarga el auto de Aquilino Flores o embarga el auto de Topitop? Esa es la pregunta. Ah, profe, si es limitada, solamente podría embargar propiedades de la persona jurídica. Y si la responsabilidad es ilimitada, embargaría patrimonio de la persona jurídica y patrimonio de la persona natural. Bien. Sociedades mercantiles, aquí va a haber socios ya, ¿no? En individual yo soy solito, ¿no? Bien, una sociedad civil se puede formar cuando se quiere ejercer profesión, arte, oficio, pericia de manera independiente o con socios. Ejemplo, profesor, los contadores, los abogados que forman, ¿no? Estudios contables, estudios jurídicos, ¿no? Socios de 2 a 30 socios. Ajá. Dos, las sociedades colectivas. En las sociedades colectivas, en las sociedades colectivas, los socios pueden ser amigos y familiares. ¿Y qué aportan? Toda empresa se forma con capital, ¿sí o no? El aporte del capital puede ser bienes o dinero. La responsabilidad es ilimitada, ¿ves? O sea, los socios en una sociedad colectiva responderían con su patrimonio personal también. Siguiente, sociedad en comandita. En la encomandita hay dos tipos de socios, los que aportan el trabajo y los que aportan el capital. El socio que aporta el trabajo se llama socio colectivo, llamado también socio industrial. Es el que va a administrar el negocio, es el que se va a manchar las manos. Por eso está con su chalequito y su casquito, ¿ve? En cambio, el socio comanditario, llamado también socio capitalista,
es aquel socio que solamente aporta el trabajo. Perdón, aporta el capital. Mientras él aporta el capital, no, aporta el capital, él aporta su trabajo. Entonces, va a haber dos tipos de socios. Aquel que va a administrar el negocio porque sabe hacerlo y el otro que aporta el capital nada más. Con respecto a la responsabilidad para el colectivo que aporta su trabajo para que él dirige la empresa, va a ser ilimitado. Y para el socio comanditario, limitado. Bien. Y luego tenemos a la SRL, a la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aquí los socios son de 2 a 20 socios. De 2 a 20 socios. ¿Ya? De 2 a 20 socios. La responsabilidad limitada, o sea, los socios solamente responderían con el patrimonio empresarial nada más no con su patrimonio personal. Lo que aportan los socios se llama particiones, participaciones. Y participaciones igualitarias. Recuérdense que el capital, la empresa se forma con capital. En este caso, como es una SRL, participaciones. Y tenemos la sociedad anónima, las sociedades anónimas. Estas sociedades anónimas se forman con acciones. La constitución del capital se llama acciones. Y estas sociedades anónimas siguen dos. SAC, sociedad anónima cerrada. Toda sociedad anónima tiene responsabilidad limitada, jóvenes. Limitada. O sea, ¿cómo afrontan sus deudas? Con patrimonio empresarial nada más. Entonces, la SAC tiene de 2 a 20 socios. Su responsabilidad es limitada. ¿Ya? En cambio, la SAC tiene de 750 a más socios. Claro, son empresas más grandotas, ¿sí o no? Su responsabilidad es limitada, limitada, pero sus acciones pueden ser transadas en la Bolsa de Valores de Lima, ¿ve? Mientras que en una cerrada no tiene nada que ver con la bolsa. La bolsa no es para ellos, solamente para sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta, anónima se constituye por acciones y tiene, como toda sociedad anónima, tiene responsabilidad limitada. Ahora hay dos tipos, cerrada y abierta. Diferencia entre ambas, número de accionistas. La cerrada, 2 a 20 socios, y la abierta, 750 socios a más. Segunda diferencia y la más importante, las acciones de una SAC no se pueden negociar en la bolsa de valores. Las acciones de una sociedad anónima abierta, sí. Mero trámite nada más en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Y en la SMV. Bien, continuamos, pero ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Y recordemos que como son empresas, las asociaciones anónimas, ¿no? La Junta General de Accionistas es la máxima instancia, ¿no?
Luego viene el directorio. Directorio. Luego viene, ¿no?, la gerencia general, ¿no? Bien. Continuamos entonces, continuamos. Otra clasificación, ya no por el punto de vista del derecho, sino ahora por su propiedad. Empresas públicas como el Banco de la Nación, como Petroperú, como de Salud, como Agrobanco, como Serpos, no, son empresas públicas. ¿La empresa pública qué busca? Busca el bien común, jóvenes. El bienestar general busca la empresa pública. No busca maximizar ganancias. No, el Banco de la Nación es uno de los bancos que cobra menos tasa de interés del mercado, jóvenes. Y no busca lucrar. Gana, sí gana, pero su objetivo es bienestar, buscar el bien general. En cambio, la empresa privada, como el BCP, claro, ¿no? Y toda empresa privada busca maximizar ganancias. Y las cooperativas. Las cooperativas es una forma de empresarial democrática, ¿no?, que se unen de manera voluntaria los trabajadores y forman empresa, ¿no? Donde los trabajadores son los que van a gestionar, administrar, gerenciar la empresa. Cada cierto tiempo hay elecciones. Ujú. Esas son las cooperativas, ¿eh? Bien, hay muchísimas cooperativas que podemos ver, ¿no? Las de ahorro y crédito, las comerciales, incluso vemos mercados cooperativos. Estos mercados cooperativos se inició porque había un sueño, una finalidad, ¿no? Que los comerciantes ambulantes se organizaron de manera voluntaria, querían ejercer una actividad económica, compraron el terreno, lo construyeron, ¿no? Y esa gestión de ese mercado, ¿no?, recae en los socios del mercado. Cada cierto tiempo hay elecciones, ¿no?, etcétera, etcétera. Siguiente, por el tamaño de la empresa. Por el tamaño de la empresa se va a clasificar en micro, pequeña, mediana y gran empresa. La microempresa vende de 0 a 150 UITs. O sea, la clasificación del tamaño de la empresa está referida solamente al monto de la venta, nada más. Si yo al año vendo entre 0 a 150 UITs, soy una microempresa. De 150 a 1700 UITs, soy una mediana empresa, pequeña empresa. Si de 1700 a 2300, mediana empresa. Y si vendo más de 2300, gran empresa. ¿Cuánto es el OIT? 4600 soles. Tenemos un ejemplo, ¿no? Una microempresa, ¿cuánto vende? ¿De cero a cuánto? 150 UITs. Multiplicamos 150 por 4600. ¿Cuánto sale?
hasta 690.000 soles. ¿Ve? Profe, ¿y una gran empresa cuánto tiene que vender? A ver, vamos a ver. De vender más, así, ¿no? Sacas 2.300, 2.300 por 4.600. Una empresa, una empresa, una empresa grande debe vender más de 10 millones de soles. 10.580.000. Es una gran empresa. 10.580.000. Una gran empresa. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora, con respecto al Perú, el Perú tiene más micro y pequeñas empresas, ¿no? Dice que tenemos 4 o 5 MIPES. Ahora, si vemos la estructura empresarial en el Perú, así más o menos, ¿no? Estos son los formales y el resto son de informalidades. Informales. La economía informal abarca más del 70% en el Perú. Más del 70%. O sea, en el Perú hay micro y pequeñas empresas formales, pero más hay informales. Por ejemplo, la señora que vende jugo de naranja con su triciclo, esa es microempresa informal. ¿Busca ser rica? No. Medio de subsistencia, no. Emprendimiento por necesidad, pero es una microempresa. ¿Por qué la UIT sube cada año? ¿Por qué? Porque el costo de vida sube y las UIT se van actualizando de acuerdo al índice de precios al por mayor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? En los países desarrollados es medio raro los países. Por ejemplo, en España una cooperativa es enorme, ¿no? Enorme. Una cooperativa en España puede ser una gran empresa en el Perú. Es distinto, es difícil comparar porque son economías desarrolladas. Por ejemplo, profe, una Bosch alemana es una transnacional, ¿no? O sea, opera en cualquier parte del mundo. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, casi todas las empresas en Estados Unidos cotizan en su bolsa. Aquí tiene que ser sociedad anónima abierta. Ahí es mucho más desarrollada. No sé si ustedes se enteraron cuando una empresa grandota se compró. Había un videojuegos que había pegado en el COVID y la grandota se la compró.
el Perú y Sudamérica, en este caso el Perú es un país de micro y pequeños empresarios. Y estas MIPES son las que generan más empleo en el Perú. Se dice que 10 de cada 7 trabajadores trabajan en la MIPE, en la micro y pequeña empresa. El problema es la informalidad. Bien, si no hay más preguntas, vamos a marcar algunas preguntas, ¿ya? Pero primero pasaríamos al FORCE, ¿no, jóvenes? Pasaríamos al FORCE. A ver, un ratito, voy a activar el examen, ¿ya? Bien, el examen está activo. Ya, ¿quién lanza la dirección aquí, por favor? Pero no sé, saquemos 18, 18, a ver. ¿Quién lanza la dirección? El examen ya se activó. Son 9 y 6. Bien, Almendra, gracias, Ceci. Marquemos, por favor, marquemos. Carol, gracias.
Muy bien, hay 75 respuestas, somos 100, por favor. Yo creo que en Estados Unidos hay más empresas públicas o privadas, o el mismo modelo económico, ¿no? Hay más empresas privadas, ¿no? Y en China, yo también en China hay más privadas, pero el peso del Estado en China es mucho más grande que el peso que tiene el Estado de Estados Unidos. Muy bien, Mónica, muy bien, muy bien. Me he dado cuenta de algo, que los que marcan rápido, bueno, cuando los 30 primeros que marcaron tenían un promedio de 11. Luego, los que han ido marcando después, el promedio subió casi a 15. ¿Qué significa eso, profesor? Que son preguntas de nivel, son preguntas de eco. Profesor, eso no lo puedo hacer en 2 minutos. En 2 minutos ya habían marcado como 10 ya. Saga Falabella será una microempresa. ¿Por dónde, profesor? Una pequeña. Si acá te estoy diciendo, ¿cuánto vende Saga Falabella? Más de 3.000 millones de soles al año. 3.000 millones de soles. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar, vamos a iniciar la resolución. Para ser una gran empresa tienes que vender más de 10 millones de soles. Esta vende 3.000 millones. Pasa sobrado por una gran empresa, ¿no? Bien. Continuamos con la resolución de algunas preguntas, ¿ya? Pregunta número 1. Mira, atentos, ¿ah? Los Juegos Olímpicos y Panamericanos y Panamericanos trajo al Perú gratas satisfacciones en gran número de medallistas y distintas disciplinas deportivas. Y también, por otro lado, la oportunidad de promover el deporte para que los resultados sean sostenibles. Es así que Alejandro Nieto acaba de inaugurar una academia deportiva que busca preparar deportistas altamente competitivos para formalizar su empresa sin la necesidad de socios. No quiere socios. Muy bien. Si no quiere socios, ¿qué tiene que hacer Alejandro? Vamos con la 1. Avión, bien, ¿no? EIRL, empresa individual de uno de responsabilidad limitada. Pregunta número 2. Hace poco los hinchas de Cristal han ido al RIMAC a reclamarle al gerente, ¿no? De esta sociedad anónima SAC de Innova Sport que dirige Sporting Cristal. Si tú no eres, le decían, ¿no? Si tú no eres de Cristal, ¿por qué diriges la empresa, no? Ha tenido una mala campaña en el Libertadores, etcétera. Bien, analizamos la SAC que maneja Cristal. ¿La emisión de asociaciones está inscrita en el mercado de valores? No, no va a la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cuenta de 2 a 20 socios? Sí, esta sí va, como toda sociedad anónima cerrada, de 2 a 20 socios nada más. ¿Y los socios solo responden a sus aportes? Sí, porque es responsabilidad limitada nada más, ¿no? Entonces, 2 y 3 va. Clave la 2, dedo, dedo. 3 y 4, ¿qué marcaríamos 3 y 4? 3 y 4, ¿qué marcaríamos? El Shark Tank, un programa de televisión donde los jóvenes salen a proponer un plan de negocios. Hay un jurado que escucha atentamente la idea del negocio. De repente uno de los jurados dice, alza la mano, yo te voy a financiar. Ah, profesor, entonces ahí habría un socio que sabe del negocio, que lo va a administrar, y el otro socio que aporta el capital. ¿En qué tipo de sociedad se ve eso? ¿En qué sociedad mercantil?
Ah, en la encomandita, ¿no, profesor? Sí, en la sociedad encomandita, ¿no? Tres veces, donde en la encomandita hay dos tipos de socios, ¿no? El que aporta el trabajo y los socios que aportan el capital. Y la cuatro, el Black Friday, el Cyber Wow. Ah, profesor, aquí sí, ¿no? Aquí de repente si los descuentos son verdaderos, ¿no? Algo que te costó, por ejemplo, en temporada te costó 100 soles, pero pasando la temporada ya está vendiéndose a 30 soles, entonces hay un tremendo margen de ganancia que se está dejando de percibir, ¿no, profesor? Sí. Entonces lo que prima aquí no es el fin lucrativo, sino el fin mercantil. Cuatro, avión. Cuatro, avión. Muy bien, muy bien. Continuamos. 5 y 6. A ver, marquen 5 y 6, por favor. Marquemos 5 y 6. Cinco, responsabilidad social, ¿no? Muy bien. 5, casa. Bien, bien. Y la 6, profe, ¿qué tipo de empresa será? A ver, vende 200.000 soles. Recuérdense, para ser una microempresa, 690.000. Profe, no pasa los 690.000, ¿no? Porque vende 200.000 soles hasta el mes de octubre y el mes de diciembre, noviembre y diciembre, pues llegaría a ¿cuánto? 320.000 soles. Pues un 60% más de lo que vende, ¿no? ¿Está bien? Él vende 20.000 al mes. ¿Por qué? Porque hasta el mes de octubre vende 200.000, un promedio de 20.000 soles al mes. Más noviembre y diciembre, que va a vender 60% más, sería el 60% de ventas son 12.000. O sea, vendería en noviembre y diciembre 32.000. Tendría una venta de 264.000 al año. No pasa los 600.000, ¿no, profe? Es una microempresa. 6 avión. Siguiente, 7 y 8. Marquemos 7 y 8. En algunas empresas de nuestro país, los trabajadores formales y en planilla solo tienen 15 días de vacaciones al año, a diferencia de los 30 días en las otras empresas. Las empresas que tienen esta modalidad de contratación laboral son las que sus ventas no superan los 150 UITs al año. Ah, profesor, ¿quién vende de 0 hasta 150 UITs? La microempresa. La microempresa tiene este beneficio, ¿no? De tener vacaciones solamente 15 días para sus trabajadores, nada más. Solo a las microempresas. Y la 8, marca la 8, a ver. Hugo y Ernesto, socios. Si van a entrar en sociedad, ¿qué no serían? EIRL. Descarto casa. Ya, a ver. ¿Qué más, profesor?
aportan 6.000 soles cada uno. Como los dos aportan el dinero, ya no sería una sociedad en comandita, pues. Descarto sociedad en comandita. ¿Por qué? Porque aquí en una comandita alguien aporta el trabajo y alguien aporta el capital, ¿sí o no? Ah, verdad. Profesor, descarto SAC, ¿no? ¿Por qué? Como es una sociedad anónima, el aporte es acciones, no es dinero, ¿sí o no? Acciones. Ajá. Por descarte sería SRL, ¿no? Y particiones igualitarias, 6.000, 6.000. Beso. Siguiente, 9 y 10. A ver, marquemos 9 y 10, por favor. Whirlpool ha escogido como canal de distribución a Saga Falabella, ¿no? Ujú. Whirlpool llega al Perú, regresa al Perú para vender sus productos electrónicos. Entonces, fin mercantil, ¿no? Vuelve a ofrecer sus electrodomésticos al mercado peruano. Amigos de una universidad se reúnen para formar la empresa El Buen Vestir. Un grupo de ellos no tiene capital, pero tienen el conocimiento sobre el negocio de calzado. O sea, si no tienen capital, ¿qué van a aportar? Su trabajo. El otro dispone de capital. Ah, profe, ya está. Dos tipos de socios. El que aporta el trabajo, el colectivo, ¿no? Y el encomanditario, el capitalista. Una encomandita. Sería 10 avión, ¿no? Y con 10 avión estaríamos terminando la clase de hoy, jóvenes, ¿ya? Cuídense. Bien, Jonathan, cuídense. Hasta la siguiente semana. Estudien, por favor, ahí subo el material. Bye, bye. Cuídense, cuídense, chicos.